Bienvenido a Creepypastas Reddit, espero que te diviertas explorando nuevos horizontes con este contenido. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Mi esposa murió. Regresó a casa unos días después del funeral. ¿Estás seguro de que quieres que haga esto? Le pregunté, como había hecho todas las noches desde que regresó. Cada vez que le preguntaba esto, estaba aterrorizado hasta la médula, sin embargo, hacía la pregunta una y otra vez, independientemente. Ella sonrió mientras yacía en la mesa de operaciones en nuestro comedor, bajo el resplandor LED blanco de la iluminación quirúrgica del techo. Yo te guiaré, dijo. Ahora haz tu corte. Llevé un bisturí de acero inoxidable a su piel, presionando la punta en su pecho, justo debajo de la muesca external. Corta más profundo una vez que pases mi proceso xifoides, me instruyó. Pero no demasiado profundo, ya que no quieres lacerar mis vísceras. Le partí el vientre hasta el ombligo, abriendo una pálida trinchera de grasa subcutánea. Dejé el bisturí y me dispuse a abrirla. Los cirujanos tienen herramientas especializadas para esta parte, me dijo, pero siempre había preferido usar las manos. Pensé que esta parte sería más precisa, dije. No dejes que te engañemos, se rió. Los cirujanos son en su mayoría carniceros y bárbaros. Se abrió con bastante facilidad, pero lo que había dentro de su cavidad no era una colección de tripas rosadas dentro de una fina membrana peritoneal. Más bien, encontré una textura escamosa, aceitosa y brillante gris azulada iridiscente en las luces quirúrgicas. Luego me desperté, el corazón latía con fuerza por el miedo, la brillante iluminación quirúrgica reemplazada ahora por la oscuridad en nuestro dormitorio. Rebanadas de luz dorada formaban un rectángulo alrededor de la puerta del dormitorio, luces del pasillo, y ya sabía que estaba solo en la cama. No había estado durmiendo bien. No lo había hecho, no desde que había regresado. Me sentí sospechosamente decente. Sin dolor de cabeza, sin náuseas, pero solo fue una finta. Cuando me incorporé a fumar, me di cuenta de que todavía estaba borracho. En el fondo de mi garganta, probé vapores tóxicos de whisky y bilis, enviados de mi resaca que se avecinaba. Mi cuerpo anhelaba hidratación. Supuse que unas aspirinas extra fuertes también ayudarían, pero el baño parecía distante. No importa qué tan levemente pise, las tablas del piso siempre crujían más fuerte por la noche, y no quería que ella supiera que estaba despierto. No quería molestarla. Escuché el agua correr abajo. Probablemente había estado allí una hora o más, de pie junto al fregadero de la cocina, mirando el agua correr y girar alrededor del desagüe. Dudé en decir que la pillé haciendo esto antes, ya que supuse que no estaba haciendo nada malo. La última vez que la encontré mirando el agua corriente, afirmó que había estado caminando sonámbula. No le había vuelto a preguntar sobre eso. Aunque no había estado con ella cuando murió, entre el informe policial y los hallazgos del forense, junto con mi propia imaginación, pude llenar los vacíos. Salió de nuestro moderno y pintoresco bungalow de Rehoboth Beach poco después del amanecer, hace semanas. La mañana de julio era húmeda, había rocío sobre la hierba y las calles estaban vacías salvo por algún que otro ciclista yuppie. Era una pequeña ciudad playera agradable, sin duda una mejora de nuestro antiguo barrio de Filadelfia. Se levantaba temprano, como era su costumbre, y tenía hambre. Un bajel sonaba bien y había un café en The Way que servía pasas de canela que podrían hacerla desmayar. Empujándome a mí, su marido que roncaba, me preguntó si quería acompañarme a dar un paseo. Apenas logré una respuesta, y eso no fue una sorpresa, ya que había atado una la noche anterior. Y entonces salió sola. Cruzó la calle principal hacia Ballard Ave hacia The Way, un largo camino panorámico que abraza la bahía. Había algo de dinero en serio de esta manera, financieros y políticos con colonos frente al mar multimillonarios, y escuchó una vez que algún secretario de Estado incluso tenía un lugar aquí. Sin embargo, esa mañana, la niebla de la bahía era tan densa que apenas podía ver la carretera, y mucho menos las propiedades inmobiliarias. No importa. Siempre había sido una conductora cautelosa y, dadas las condiciones, se mantenía por debajo del límite de velocidad de 30 mph publicado.
Sin embargo, el chico de la fraternidad que corría por la calle detrás de ella iba considerablemente más rápido. El chico de la fraternidad, que luego sería acusado de homicidio vehicular, trató de rodearla en el último segundo posible, pero, en cambio, golpeó su parachoques trasero. El mundo se puso blanco cuando la bolsa de aire la golpeó en la cara y su cabeza rebotó contra la ventana del lado del conductor. Se precipitó hacia el carril opuesto antes de derrumbar la barandilla y entrar en la bahía. Su visión se aclaró. El agua se colaba por las salidas de aire, burbujeando a Soge, ya hasta su cintura. Intentó abrir la puerta, pero el peso del agua contra ella hizo imposible abrirla. El coche se inclinó hacia adelante, metiéndose más profundamente en la bahía. Estaba mareada, hiperventilada y el agua cruel se cerró alrededor de su garganta. Trató de desabrocharse el cinturón de seguridad, pero el mecanismo de bloqueo estaba roto. El cinturón de poliéster se clavó en su esternón mientras intentaba liberarse, luego jadeó en busca de aire y en su lugar tomó una bocanada de agua. Nunca dudé que fuera ella. Me alegré de que mi esposa hubiera vuelto, pero estaba demasiado aterrorizada para preguntar cómo había sucedido. Además, tampoco estaba seguro de que ella lo supiera. Hasta la fecha, no había regresado a su tumba. No tuve que hacerlo. Ella todavía estaba ahí abajo, en su caja, bajo 2 metros de tierra. Pero ella también estaba aquí, en la cama a mi lado, sin poder dormir. Parecía que había pasado tanto tiempo que regresó por nuestra puerta principal, temblando y empapada hasta los huesos, castañeteando los dientes. «Tengo tanto frío», dijo antes de abrazarnos, y sentí el familiar peso de su cuerpo contra el mío. Sus dedos se cerraron alrededor de mi nuca. Confiado en que no era una ilusión provocada por el delirium tremens, la ventana para la abstinencia había pasado, ya que no había tomado un sorbo desde el día de su muerte, acepté de inmediato su regreso como verdad. Seguía siendo verdad, incluso cuando cayó de rodillas y vomitó un picante guiso de algas y algas en el suelo. A la mañana siguiente, la encontré en el sofá, con la computadora portátil en equilibrio sobre sus muslos, mirando el relato de su muerte en la pantalla. Pasé mis dedos por su cabello y dije, «¿Qué tal tocino y huevos?». Cerró la computadora portátil y dijo, «Eso suena bien», y nunca hablamos una palabra sobre su fallecimiento. Era cerca de la medianoche cuando dejó de fingir dormir. Se levantó silenciosamente de la cama y fue al baño. Escuché el agua que entraba en la bañera y alcancé el whisky de mi mesita de noche. Pasó 1 hora. Fumé y terminé la botella. Me tambaleé hacia el baño a través de una bruma de agotamiento y alcohol. Yacía boca abajo en el agua, quieta y en paz, su cabello flotando como algas sobre las sonrisas desdentadas, abrazando la curvatura de sus orejas. La dejé tan silenciosamente como llegué, abrumado por una repentina y poderosa sensación de que estaba traicionando su confianza. Fui a la cocina a buscar otra botella. Si 10 años en un matrimonio saludable me enseñaron algo, es que debes respetar la privacidad de tu cónyuge. Botella en mano, finalmente me desmayé en el porche. Llegó el sueño. Esta noche, fue colgada por su aleta de cola en un muelle de pesca. Cuando la abrí con mi gran cuchillo de filetear, el agua salada salpicó al muelle. «No puedes dormir aquí, amor», dijo, afortunadamente poniendo fin a mi sueño. Me quitó los dedos de la botella y me ayudó a ponerme de pie. El horizonte reveló indicios de su brillo apagado y los pájaros se burlaron de mí con su coro mientras ella me conducía adentro, de regreso a nuestro dormitorio, y me ponía encima de ella. Probé salmuera en su lengua. Cuando enterré mi rostro en sus pechos, escuché el rugido del océano en sus pulmones. Abrió las piernas para mí y besé la anémona que se ondulaba suavemente y que había florecido entre sus muslos. Me deslicé en sus húmedas profundidades nidarios, cuando los primeros rayos de sol atravesaron la penumbra antes del amanecer. Ella alcanzó el clímax y los nidositos enojados que recubren su sexo me reprimieron. Grité ante la inyección de fuego de neurotoxinas paralíticas antes de colapsar sobre ella y perder el conocimiento mientras estaba envuelto en su abrazo húmedo. Una noche, como de costumbre, me desperté solo en la cama. O pensé que estaba solo en la cama. Escuché un ruido de arrastre a un lado, seguido por el sonido del agua goteando en el piso.
Mi esposa estaba parada allí, sus ojos tan fríos y negros como los de cualquier gran tiburón blanco, sus labios abiertos hacia atrás para mostrar una fila tras otra de dientes como cuchillos de carne. Esa noche, me escapé de ella. Me atrincheraron en el armario y lloré mientras ella golpeaba la puerta. Justo antes de que pudiera sacarlo de las bisagras, huyó de regreso al dormitorio. Horas más tarde, cuando encontré el valor para salir, la encontré llorando y sollozando en el piso del dormitorio. Sus ojos eran los suyos, esos dientes de cuchillo de carne habían desaparecido y apenas recordaba nada de eso. Esta noche, en mi sueño, en otro sueño horrible, la abro mientras se reclinaba en nuestra cama. Ella no estaba interesada en mi carnicería, en cambio hundió su nariz en un libro grueso sobre la vida marina. Cuando terminé mi corte y la abrí, fui recibido por aguas negras y abisales, brillando a la luz de nuestra lámpara. El agua negra y helada se derramó sobre su abertura, dejando rastros de limo en su carne. Me invadió el vértigo mientras miraba hacia la oscuridad y vi la bola bioluminiscente de un rapé flotando a la deriva. Curioso, alcancé el agua. Me agarró por la muñeca, sonriéndome por encima de su libro. No, dijo. La presión del agua dañaría los tejidos de tu mano. Incluso podría producirle un coágulo de sangre. ¿Cómo lo sabes? Ella acaba de regresar a su libro. En sus profundidades, escuché el eco de su poesía sonar a través del abismo contra el ahogado gemido de las placas tectónicas. Me acurruqué junto a ella, me aferré a ella, me aferré a este sueño, y ella cerró su libro y me besó en la frente porque sabía que no quería despertar. Porque no se había acostado conmigo en semanas. De hecho, dudaba que pudiera salir de la bañera. Apoyó la mano en mi pecho. Aquí, en el sueño, sus dedos no estaban palmeados, no se encogían hasta convertirse en aletas pectorales. Aquí, cuando sonrió, solo vi sus dientes blancos en lugar del arrecife de coral irregular que había brotado de sus encías. No quiero que me dejes, le dije. Yo tampoco, dijo. Pero tengo que hacerlo, pronto. El periodo de gestación de muchos peces solo dura un mes. A veces, tan solo 21 días, me recordó. Aún así, continué. Preferiría que te quedaras. Ella me sonrió y vi que los cuchillos de carne habían regresado. Tú y yo sabemos lo que pasará si lo hago. A la mañana siguiente, me desperté con marcas de mordiscos en el antebrazo. Eran las 2 de la mañana cuando me despertó con el sonido del agua de la bañera salpicando el suelo del baño. Me acerqué a ella, tambaleándome en mi niebla de whisky. Estaba como la dejé, rodó ligeramente hacia su izquierda para evitar ejercer una presión indebida sobre su aleta dorsal. Sus piernas casi habían terminado de fusionarse en una aleta de cola. Las escamas, que inicialmente se formaron alrededor de su cintura distendida, se habían estirado hasta la mitad de sus piernas fusionadas y casi hasta la barbilla. Debajo de las escamas de su abdomen, la mancha roja casi negra se ondulaba casi imperceptiblemente. Los bebés, nuestros bebés, dentro de ella estaban ansiosos por explorar el mar. Ella me sonrió e instintivamente movió sus labios para hablar, aunque sus cuerdas vocales dejaron de funcionar hace días. Pero ella no necesitaba hablar. Solo necesitaba mirarla a los ojos para saber lo que estaba pensando. No importa lo que haya sido de ella, esos todavía eran los ojos de mi esposa. El horror incognoscible que la había traído de vuelta a mí nunca podría cambiar eso. Oh, no se me escapó la gravedad de la situación. No quería perderla de nuevo, incluso si eso significaba que mi esposa algún día me devoraría. Pero ahora, teníamos que preocuparnos por los niños y no me atrevería a ser tan egoísta. Mientras aceleramos hacia el agua salpicada de luna de la bahía y ella yacía boca abajo en el asiento trasero, me pregunté, ¿se acordaría de mí? Cuando los huevos salieran de su vientre y nuestros hijos nacieran, ¿les hablaría de su padre? ¿O sus recuerdos se perderían en los parámetros reordenados de su cognición, vagamente familiares, como los ecos distantes de una manada de orcas que pasa o el olor de un gusano colgando de un anzuelo? Por desgracia, mis instintos paternos suprimieron estas preocupaciones. Estacionado a lo largo de la carretera, la eché sobre mi hombro, diciendo, ya casi llegamos, porque sentí el pánico hervir dentro de ella, ahora que sus pulmones arcaicos casi habían dejado de funcionar, su transición casi terminada.
El municipio aún no había reparado la barandilla. Había un hueco, como una boca a la que le faltaba un diente. Lo atravesé y llegué a la orilla de suave pendiente, que todavía tenía los cortes de las huellas de los neumáticos. La llevé a la bahía, hasta la cintura, un bautismo en el río, un renacimiento en nombre de un dios incognoscible y ahogado. Incognoscible para mí, al menos. Cuando su aleta de cola rompió la superficie del agua, se dejó caer violentamente de mi hombro, superada por una necesidad primordial. Por el momento más fugaz, pude distinguir su piel escamosa y sus espinas dorsales, cortando el agua antes de desaparecer bajo las sombras alternas de negro y plata iluminada por la luna. Gracias por ver mi contenido y me ayudarías mucho si te suscribes. Te deseo que tengas un buen día.